Saludos. Estaremos trabajando el tema de la efectividad de los deportistas en el béisbol. Este es el nombre del proyecto número 3 de la tercera quincena en el área de matemáticas. Las áreas vinculadas para este proyecto son matemáticas y lengua española. Las informaciones que usaré para ejemplificar en esta clase fueron tomadas de la página www.baseballreference.com. De ahí hemos extraído cada una de las informaciones que estaremos usando en los ejemplos que daremos en esta clase. Las que no estén ahí la hemos estimado a base de cálculos matemáticos. Los aprendizajes esperados para esta clase son los siguientes. Aprenderás cómo se utilizan las fórmulas matemáticas para calcular la efectividad de los jugadores del béisbol. Podrás demostrar tu nuevo conocimiento elaborando una nota periodística que permita comparar tus jugadores preferidos. Con relación a la elaboración de la nota periodística, te recomiendo que te comunique con tu profesor por el medio que tenga de comunicación con él, con tu profesor de lengua española, y le haga la siguiente pregunta: ¿qué es una nota periodística? ¿De cuáles partes está formada la nota periodística? ¿Cómo está estructurada en cuanto a forma y a fondo la nota periodística? ¿Cómo se redacta una nota periodística? También te recomiendo que visite esta página web, que descargue este documento desde este enlace, y vas a encontrar este folleto de 20 páginas donde te dan las pautas necesarias para elaborar una nota periodística y una nota de prensa. Vamos a continuar. Esta ficha que voy a mostrar a continuación, empezando con la de Henry Aaron, son fichas extraídas de la página baseballreference.com, y quiero aclarar que los 3 jugadores de béisbol que voy a comparar aquí, que le voy a calcular las estadísticas, no son de la misma generación, no son contemporáneos. Por lo menos Henry Aaron, y con relación a los demás, no son contemporáneos, son de diferente generación. Pero para el ejemplo tomé 3 jugadores al azar, de forma arbitraria, cualquiera, solo para explicar cómo vamos a hacer los cálculos de los estadígrafos o las estadísticas para estos 3 jugadores. Primero es Henry Aaron, que nació en 1934 y murió en enero del 2021, de este año. Los datos oficiales de este jugador, las estadísticas o los estadígrafos oficiales de este jugador son estos que están aquí debajo, pero nosotros lo vamos a calcular para fines de ejemplo. El siguiente jugador de béisbol es Alex Rodríguez, también fue extraído de la misma página. El otro jugador fue George Brett. Y vamos a empezar con el averaje o promedio de bateo. El averaje o promedio de bateo se calcula dividiendo la cantidad de hits de una temporada o de un juego entre los turnos al bate. En este caso, para Henry Aaron, la cantidad de turnos al bate. Otra aclaración que voy a hacer antes de continuar es
que estos promedios son de carrera, no son de una temporada en particular, no son de un juego en particular, sino de toda la carrera profesional de ese jugador. Yo voy a calcular unos promedios globales, unos promedios de por vida, ya que cada uno de estos jugadores ya ha concluido su carrera. Entonces, estos promedios serán los promedios de carrera. Y en este caso, para Henry Aaron, la cantidad de veces que tuvo, o la cantidad de turno al bate que tuvo en toda su carrera, fueron 12.364 veces y conectó 3.771 hits. Entonces, la fórmula para calcular el averaje de bateo es el número de hits dividido entre el turno al bate. En este caso vamos a dividir 3.771 entre 12.364. Y eso en la calculadora me da un promedio o un averaje de bateo de 3.305. Entonces, para Alex Rodríguez, cantidad de turnos al bate durante toda su carrera hasta el 2016, es esta información, es de 10.566. Y la cantidad de hits fueron de 3.115. Entonces, su promedio de bateo será el número de hits conectado entre la cantidad de turnos al bate, y eso da un promedio de bateo de .295. Para George Brett, la cantidad de turnos al bate que tuvo durante toda su carrera fue 10.349 y la cantidad de hits conectados fueron de 3.154. Entonces, cuando dividimos el número de hits entre el número de turnos al bate, nos da .305. Bien, ahora vamos a ver el promedio de envasado. El promedio de envasado. Promedio de envasado se calcula mediante la fórmula siguiente que ven ahí en la pantalla. Se debe de sumar el número de hits más la base por bola más los pelotazos que recibió el jugador, y esto se divide entre la suma de las cantidades de turnos al bate más el número de base por bola más la cantidad de pelotazo más la cantidad de fly de sacrificio que dio el jugador. Y siempre el promedio de envasado será mayor que el promedio de bateo, debido a que el promedio de envasado involucra más variables que el promedio de bateo. Entonces, el significado de cada una de esas criaturas o variables que aparecen en la fórmula son estas que están aquí. Entonces, vamos a empezar con Henry Aaron. Henry Aaron tuvo en toda su carrera profesional 12.364 turnos al bate, conectó 3.771 hits, le dieron un total de 1.402 bases por bola, le dieron en total 32 bolazos y conectó 121 fly de sacrificio. Entonces aplicamos la fórmula. Hits arriba en el numerador, cantidad de hits conectados más cantidad de base por bola más pelotazo, dividido todo esto entre la cantidad de turnos al bate más base por bola más
pelotazo más fly de sacrificio. Entonces se suma arriba y se suma abajo y se dividen los dos totales, y eso nos da un promedio de envasado de .374 para el jugador Henry Aaron. Para Alex Rodríguez, el promedio de envasado también se calcula bien. Entonces calculamos el promedio de envasado de Alex Rodríguez en base a los parámetros ya establecidos, y nos da la siguiente fórmula. La fórmula es la misma para siempre que se va a calcular el promedio de envasado. Entonces sumamos los hits conectados en toda su carrera, más la base por bola recibida, más los pelotazos recibidos, y eso se divide entre la suma de la cantidad de turnos al bate más las bases por bola más los pelotazos más los fly de sacrificio. Sumamos el numerador y sumamos las cantidades del denominador, y por último dividimos los totales del numerador y del denominador, y eso nos da un promedio de envasado de .380 aproximadamente. Un promedio de envasado para Alex Rodríguez de .380. Lo mismo podemos hacer con George Brett, que tiene también sus numeritos, sus valores variables en toda su carrera profesional de jugador de béisbol. Entonces aplicamos la fórmula, sumamos arriba en el numerador hits conectado más base por bola más pelotazo, dividido entre cantidad de turnos al bate más base por bola más pelotazo más fly de sacrificio. Sumamos en el numerador y sumamos en el denominador, dividimos los totales, y esto nos da un promedio de envasado de .371. Entonces Ahora vamos a ver vamos a calcular este promedio, que esto es un promedio ponderado. Este porcentaje, ya conocido como slugging, se calcula por medio de la fórmula la cantidad de veces que llegó a primera base, o la cantidad de sencillo conectado, más 2 por la cantidad de veces que llegó a segunda base, o 2 por la cantidad de doble, más 3 por la cantidad de triple, más 4 por la cantidad de home run, y todo eso dividido entre la cantidad de turno al bate. Aquí pueden ver los significados de la variable, notaciones que se van a usar en la fórmula, y vamos a empezar. Para Henry Aaron tenemos aquí que en toda su carrera profesional tuvo 12.364 turnos al bate, conectó 2.300 sencillos, 624 doble, 98 triple y 155 jonrones. Entonces aplicamos la fórmula: 2.300, que son los sencillos, más 2 por los dobles, que son 624, más 3 por los triples, que son 98, más 4 por la cantidad de jonrones, dividido todo esto entre la cantidad de turnos al bate. Luego multiplicamos arriba, luego sumamos en el numerador y dividimos los dos totales, y eso nos da un slugging de .555 para Henry Aaron. Luego aquí tenemos la tabla calculada para Henry Aaron. Estos fueron los 3 promedios calculados para Henry Aaron, y esta tabla de aquí debajo son las
informaciones oficiales o los promedios oficiales que están en la página Baseball Reference. Aquí usted se puede dar cuenta que coincidieron aquí el promedio de bateo .305, el promedio de envasado, aquí lo tenemos, .374, y los slugging, aquí tenemos el slugging que es .555. Entonces vamos a ver el slugging de Alex Rodríguez. Aplicamos la fórmula para los valores que tenemos arriba, sumamos y luego dividimos los totales, y el slugging de Alex Rodríguez es de .550. Vamos a ver la ficha de Alex Rodríguez comparándola. Estos fueron los cálculos que hicimos, y aquí usted lo compara con las informaciones oficiales de la página que utilizamos como referencia. Aquí tenemos que el promedio de bateo es de .295, el promedio de envasado es .380 y el slugging es .550. Luego vamos con George Brett. Vamos a hacer los mismos cálculos para los números de George Brett. Entonces primero multiplicamos, hacemos la multiplicación en el numerador, luego sumamos los términos del numerador y luego dividimos los dos totales, numerador entre denominador, y nos da .487 como slugging para George Brett. Luego podemos ver la ficha de nuestros promedios calculados y compararlo con la ficha oficial de la página que tenemos como referencia. Aquí el promedio de bateo es .305, usted lo puede comparar. Aquí tengo el promedio de envasado, aquí difiere en 2 milésimas. Aquí dice que el promedio de envasado de George Brett es de 3.69, los cálculos nuestros dieron 3.71, es decir, 2 milésimas de diferencia, un margen de error de 2 milésimas, y el slugging de 4.487. Ahí coincidí. Bien, entonces esto lo podemos ver, podemos hacer una gráfica para cada pelotero comparando sus 3 promedios. Por ejemplo, vamos a ver cómo insertamos la gráfica aquí en PowerPoint. Entonces vamos a ir al menú de insertar para insertar gráfico y le damos a gráfico, seleccionamos el tipo de gráfico que queremos insertar para la información en cuestión. En este caso yo lo voy a usar barra de columna, le voy a dar a aceptar y él me va a abrir un documento de Excel y un gráfico, el cual yo tendré que modificar de acuerdo a los datos que quiero representar en dicho gráfico. En este caso voy a modificar esta información de aquí. Como no son las que me interesan, voy a modificarla. Aquí estas informaciones que tiene son por defecto, las trae por defecto, pero yo no quiero tantas columnas, la voy a modificar a la que quiero, con la cantidad que quiero. La demás la voy a eliminar porque no me interesan, solo me interesan 3 categorías, 3. Puedo eliminar esta columna también. Y aquí voy a poner Henry Aaron
y aquí voy a poner averaje OVP, promedio de envasado, y el slugging. Los números aquí es 0.350, aquí es 0.347 y aquí es 0.555. Entonces estas informaciones yo las puedo hasta el gráfico. Este gráfico yo lo puedo modificar. En este gráfico, que voy a pasar a la siguiente página donde ya lo tengo previamente diseñado, aquí yo estoy comparando los tres promedios que calculamos para Henry Aaron, y nos damos cuenta que el promedio de bateo está por debajo del promedio de envasado y del slugging. Entonces estos son los tres promedios calculados para Henry Aaron, que es lo mismo que tenemos aquí en el. Lo vamos a copiar aquí. Y aquí está la gráfica de los tres promedios que calculamos para Henry Aaron. Lo mismo, esta es la misma gráfica, lo único que aquí le hice algunas modificaciones de edición. Entonces vamos a ver para Alex Rodríguez, vamos a insertar cómo insertamos el gráfico. Vamos aquí al menú de insertar, vamos a la sección de ilustraciones y escogemos el menú de gráfico. Luego escogemos el tipo de gráfico que queremos. En este caso yo lo quiero de columna o barras verticales. Le doy a aceptar, y aquí en este documento de Excel que me aparece voy a modificar la información que trae por defecto para insertar la que yo quiero representar en el gráfico. Voy a eliminar esta columna y esta columna. Entonces aquí voy a poner Alex Rodríguez. Entonces aquí voy a poner averaje. Porcentaje de envasado, y aquí es slugging. Entonces aquí le pongo los datos: 0.295, 0.380 y 0.550. Entonces aquí está el gráfico correspondiente a las tres. Lo vamos a pegar en la página siguiente. Aquí tenemos el gráfico de Alex Rodríguez correspondiente a los tres promedios calculados. A ese gráfico le podemos hacer modificaciones de acuerdo a nuestra creatividad y diseño. Podemos ponerlo, darle el diseño que queramos. Cambiarle el tamaño a la letra, el color, ponerlo en negrita cada letra, cambiarle el tamaño de fuente, etcétera, etcétera.
Y estos son los puntos, los números, las estadísticas o los estadígrafos de Alex Rodríguez. Promedio de bateo, promedio de envasado y slugging. Lo mismo podemos hacer para George Howard Brett. Podemos insertar un gráfico individual para cada jugador, como lo he hecho en los dos casos anteriores. También lo voy a hacer en este caso. Voy a insertar, voy a ir al menú de insertar o a la pestaña de insertar. Voy a la sección ilustración y escojo el menú de gráfico. Escojo el tipo de gráfico que quiero, en este caso columnas para comparativa, para comparar los tres promedios, tres valores. Le doy a aceptar. Espero que me abra el documento de Excel y el gráfico. Aquí en el documento de Excel, que tiene por defecto, entonces yo lo que hago es modificar la información y la cantidad de información que quiero cada caso. Voy a eliminar lo que no necesito o lo que no voy a utilizar. Entonces aquí a donde dice serie le pongo el nombre del jugador, Brett. Aquí le pongo averaje de envasado y aquí le pongo slugging. Cambio la categoría, en este caso para Short Brett es .305 .371 y .487. Entonces aquí le voy a cambiar la fuente en negrita y aquí tenemos. Lo voy a pegar en la siguiente página. Y aquí escojo el diseño que quiero. Aquí hago lo mismo. Puedo cambiarle el color de fuente, el tipo de letra, el tamaño, etcétera, etcétera. Bien, sobre el OPS es la suma de promedio de envasado más slugging. Pero ese promedio no lo voy a explicar porque solo necesito estos tres. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un gráfico comparativo de cada uno de estos tres promedios para los tres jugadores en conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos el promedio de bateo comparado para los tres jugadores: Henry Aaron, Alex Rodríguez y George Brett. Pero yo puedo hacer un gráfico también comparando el promedio de envasado para cada uno de los jugadores, y lo puedo hacer en el menú de insertar. Voy a la pestaña de insertar, la sección ilustraciones, luego el menú de gráfico, cojo el tipo de gráfico, columna, lo voy a ese mismo, y aquí voy a representar el promedio de envasado para los tres jugadores. Pero promedio de envasado para los tres jugadores. Primero voy a eliminar aquellos que no voy a utilizar. Entonces aquí pongo el promedio que voy a representar, es el promedio de envasado, lo pongo aquí. Aquí voy a poner los nombres de los jugadores. Henry Aaron,
Alex Rodríguez, y aquí voy a poner Brett. Y aquí los números de cada uno. De caso para Henry Aaron es punto 374, para Alex Rodríguez punto 380 y para George Brett es punto 371. Entonces aquí tenemos el gráfico y lo podemos y aquí tenemos el OVP de cada uno de los comparados para los tres jugadores. Y este gráfico usted escoge el diseño que más les guste. Cualquier diseño que le guste, usted lo escoge aquí en este y aquí está el gráfico comparativo para los tres jugadores del promedio de envasado. Pero lo mismo podemos hacer, podemos insertar un gráfico para comparar los promedios o el slugging para los tres jugadores. Y lo voy a hacer voy a ir a la pestaña de insertar, voy a la sección de ilustraciones, menú de gráfico, selecciono el tipo de gráfico que quiero utilizar, luego le doy a aceptar y espero que me abra el documento de Excel para modificarlo de acuerdo a las necesidades y a los criterios que yo quiero representar. Elimino lo que no voy a utilizar. Entonces aquí pongo slugging, entonces las categorías son en este caso los jugadores, y le cambio los numeritos. Entonces los números son 0.555 para Aaron, .550 para Alex y .487 para George. Entonces aquí tenemos el gráfico que lo vamos a pasar a una hoja en blanco. Y aquí escogemos el diseño deseado, y para el gráfico también escogemos el diseño que queramos dependiendo nuestra preferencia. Y aquí está el gráfico que compara el slugging de los tres jugadores profesionales. Pero también podemos, a partir de esta diapositiva, podemos hacer una gráfica comparativa para los tres jugadores, y que compare las tres variables para los tres.
insertar un gráfico de barra o columna comparativa que tenga las 3 categorías y las 3 series, dependiendo como yo lo quiera. Voy a poner en categoría, voy a poner los promedios, averaje, poner OVP, promedio de envasado, y voy a poner slugging. Entonces, y en la serie voy a poner los 3 Henry Aaron, los 3 jugadores. Voy a poner Alex Rodríguez, y voy a poner a George. Entonces aquí le voy a cambiar los números. Punto 305, punto 374 y puntos 555. Eso es para Henry Aaron. Entonces para Alex Rodríguez, punto 295, punto 380 y punto 550. Entonces para George Brett, punto 305, punto 371 y punto 487. Entonces ya insertada ahí están las 3 tablas comparativas para los 3 peloteros. Voy a pasar aquí y aquí puedo cambiarle el diseño, color, cambiar la secuencia de colores. Voy a dejar este y ahí está. Ya a cada uno de esos gráficos usted le puede hacer su comentario, su notas explicativa para comparar cada uno de los jugadores. Y bueno, esto es todo por esta clase. Espero que utilicen las recomendaciones explicadas en este video y nos vemos en la próxima.